China probablemente sea tan inteligente como tú y como yo, y seguramente están contando barriles de petróleo. Están contando lo que ya no tienen. Están viendo físicamente lo que ha pasado. Entienden que se acerca un punto de inflexión en el que ya no se podrá disimular el precio del petróleo y que simplemente no habrá suficiente para mantener la actividad económica, como dijiste en nuestro programa el otro día. Y creo que están pensando, vale, ¿quieres jugar al gallina? Pues añadimos, tú lo estás haciendo ahora en el Golfo, nosotros lo haremos aquí también. Porque creo que China históricamente ha sido reacia al riesgo y siempre ha intentado moverse con cuidado alrededor de estas cosas. Pero el hecho de que esta vez hayan salido y dicho, no, no vamos a hacer eso, creo que se debe a que saben que queda muy poco tiempo. Saben que dentro de nada no vamos a estar pendientes de lo que pase con 5 empresas chinas aquí. Vamos a estar intentando salvar el barco que se hunde en nuestro propio país. Así que esa es mi suposición, mi interpretación de lo que está haciendo China. Y que Trump ahora vaya y diga, oye, ¿queréis echarnos una mano? ¿Qué motivación tiene China para ayudarnos, salvo que sea por su propio interés? Tal vez digan, vale, necesitamos algo de estabilidad en el mercado global, así que hay que quitar este asunto de en medio. Puede que ayuden por eso. Pero mira, no hay ninguna posibilidad en absoluto de que China consiga que Irán firme un acuerdo que beneficie a Washington. Eso no va a pasar, de ninguna manera. Puede que digan, mira, te damos algunas zonas en los márgenes, llegaremos a eso. Pero Irán nunca va a renunciar voluntariamente al control del estrecho de Hormuz. Nunca lo hará. Y ese material nuclear reprocesado tampoco lo van a entregar así como así. Desde luego, no van a abandonar a sus aliados ni a renunciar a sus armas de largo alcance. Creo que aún no van a ir a por un arma nuclear. No creo que quieran hacerlo. Ahora entienden que sus misiles y el control del estrecho les dan las ventajas de tener un arma nuclear, sin los inconvenientes que eso conlleva. Pero esas son exigencias bastante grandes, todas del lado de Trump. Y no creo que vaya a conseguir ninguna de ellas. Quiero hablar de las opciones que tiene Irán para cerrar el estrecho. Hoy han mostrado esto. Aquí se les ve lanzando esos misiles de crucero. El punto que quería destacar, Daniel, es que los están lanzando claramente desde plataformas montadas en camiones. Y todo este argumento que hemos oído, de que van a poner minas, que van a minar el estrecho y que luego nosotros limpiaremos las minas. Las minas son solo una de las muchas formas que tienen de mantener el estrecho completamente bloqueado. ¿Podrías explicar cuáles son realmente esas opciones? Exacto. Sí, Irán tiene misiles de largo, medio y corto alcance en sus arsenales, literalmente repartidos por todo el país, por todas partes. La mayoría están bajo esas montañas de las que hablaba, y no podemos penetrarlas. Y lo hemos intentado. Sabíamos dónde estaban algunos, no todos. Hemos intentado destruirlos. Y según todos los informes que he visto, tienen alrededor de 40 de esos misiles, y supuestamente hemos alcanzado parte de uno. Eso es un rumor, no está confirmado, pero hay informes bastante sólidos que apuntan a que podría ser así. Y ya está, todos los demás siguen intactos. Y algunos de ellos los hemos alcanzado en las salidas de los túneles, donde pudimos determinarlo para que no pudieran meter ni sacar cosas. Pero durante esta pausa, repararon gran parte de eso. De hecho, tienen unidades de ingeniería cuya tarea es precisamente esa. Saben que van a ser atacados, esperan que esas salidas de los túneles sean golpeadas, así que tienen equipos de ingeniería que pueden despejar los accesos. Incluso antes del alto el fuego, observamos en varias ocasiones que 2 o 3 días después ya lo tenían todo despejado otra vez para poder salir. Porque estos túneles están tan profundos que puedes volar la entrada, pero a 10 o 15 metros bajo tierra, eso es todo lo que vas a dañar. Y los recursos que hay dentro de algunas de estas instalaciones.
Yo de hecho he trabajado en un lugar así aquí en Estados Unidos. Se llama Sitio R y es donde irían los centros de mando, las autoridades de mando, en caso de una guerra nuclear, para poder operar desde dentro de una montaña. No diré cuál ni dónde está, pero tuve que trabajar allí un tiempo durante la guerra de Irak, la Segunda Guerra de Irak, la de 2003, porque no sabíamos si podía haber algún tipo de represalia. Así que he visto cómo son por dentro esos lugares y pueden literalmente resistir explosiones nucleares. Irán tiene una tecnología parecida en muchas de esas instalaciones tan resistentes. Así que nunca vas a poder eliminarlos del todo. Puedes seguir viendo, como en esos videos, que casi con toda seguridad los camiones salían de esos búnkeres, lanzaban su carga y enseguida volvían a entrar para esconderse. Y estoy seguro de que para cuando salió el último proyectil de la parte trasera del camión, ya estaban bajando el lanzador y regresando a su escondite. No podemos evitar eso. Eso es una parte, y luego están los alcances largo, medio y corto. En algunas zonas, sobre todo a lo largo del lado del Golfo de Omán y del Golfo Pérsico, la artillería, simplemente artillería convencional, puede alcanzar muchos de esos objetivos. Lo único que hace falta es poder golpear los barcos de forma creíble. O como pasó en la primera fase aquí. Algunos de esos drones navales, del tipo que vimos en la guerra entre Ucrania y Rusia, hicieron que toda la flota del Mar Negro abandonara Sebastopol y se replegara más hacia el interior de Rusia. Ese es el impacto. Es algo sencillo, con un país que ni siquiera tiene marina. Trump sigue hablando de cómo destruimos su marina, pero hemos visto que incluso un país sin marina, si tiene esas pequeñas embarcaciones, son muy difíciles de eliminar, porque son muy pequeñas y tienen muchísimas. Y eso es otro factor. Y luego, claro, todavía tienen varios submarinos. Aún cuentan con lo que llaman misiles submarinos, que son misiles guiados que pueden lanzarse desde debajo del agua, en algunas de esas costas, en esas montañas o acantilados que quizá hayas visto en el estrecho. Solo Dios sabe dónde están todas esas cosas. Están bajo el agua. No sabemos dónde están esos puntos de salida. Así que, si juntas todo eso, y además, claro, los barcos rápidos, de los que hablábamos hace un momento, tendrías que tomar el control de todo el país para eliminarlo todo. Incluso si logras inutilizar 2 o 3 de esas categorías, hay muchas otras que no podrías detener. En la práctica, no hay ninguna forma de abrir el estrecho de Hormuz por la fuerza, a menos que el gobierno político sea completamente minado y no puedan librar ninguna guerra. Y no veo ninguna posibilidad de que eso ocurra. Así de grande es la tarea. Bueno, y para añadir a eso, Tess, ¿puedes ayudarnos a entenderlo? Irak, Irán. Quizá haya gente que piense que solo se diferencian por una letra, pero Irak es más bien plano, mientras que Irán es muy montañoso. ¿Podrías hablarnos del papel que juega la geografía en todo esto? Sí, me alegra mucho que saques ese tema. Esa es la razón por la que no ves fuerzas terrestres aquí. Mucha gente ha dicho, bueno, oye, usemos tropas en tierra. En la primera parte de todo esto, quizá recuerdes que alguien dijo, ¿sabes qué? Vamos a contar con los kurdos. Eso es lo que podemos hacer, porque hay muchos kurdos en esa región, repartidos entre Turquía, Irak e Irán. Y la idea era reunirlos a todos y que marcharan hacia Teherán. Y yo respondí, ¿alguna vez has mirado un mapa físico de Irán? Para empezar, hay razones políticas de peso por las que los iraquíes no quisieron ni podían sumarse a eso. Pero incluso si todos ellos lo hicieran y decidieran que sí, que van a unirse, quiero decir, los eliminarían por completo, porque tendrías que cruzar montañas o pasar por desfiladeros, y eso hace que sea muy fácil acabar con cualquiera. Si lo comparas, por ejemplo, con la Operación Libertad iraquí en 2003. Irak, desde los puntos por donde entramos, como Kuwait, Arabia Saudí y otros, desde esos puntos de entrada, podríamos haber entrado también por el norte, desde Turquía, aunque eso al final se descartó. Pero en teoría, era posible. El terreno era
Bueno, yo marché por allí en 1991 en la Guerra del Golfo Pérsico. Formábamos parte del séptimo cuerpo del Ejército de Estados Unidos, en la vanguardia, junto con el séptimo cuerpo y el segundo regimiento de caballería corazada. Acabamos de conducir, literalmente, no recuerdo cuántos cientos de kilómetros, por un terreno completamente plano. Era como conducir por un aparcamiento. Así de fácil, podías avanzar tanto como quisieras. Irán, en cambio, la razón por la que ni siquiera hemos considerado, ni por un momento, tener un ejército terrestre de ese tamaño, 300.000, 500.000 soldados, algo así, es porque la única ruta que tenemos pasa por montañas. Yo, en mi última misión de combate, serví en Afganistán. Pasé mucho tiempo en las montañas, entre Pakistán y Afganistán, en la frontera afgana, y son el mismo tipo de montañas. Creo que algunas incluso pertenecen a la misma cordillera que se extiende más allá. Recuerdo que pensé en una patrulla de combate que hicimos hasta el puesto estadounidense más al norte, en la parte noreste de Afganistán. Solo podíamos avanzar hasta cierto punto por un sendero de montaña muy estrecho sobre el valle del río Kunar. En un momento tuvimos que desmontar y seguir a pie el resto del camino, porque las carreteras eran demasiado angostas. Y si intentaras hacer eso con un ejército, quiero decir, te aniquilarían. Bastaría con que el enemigo se colocara en algún punto de la ladera y empezara a lanzar artillería, drones o misiles. No sería tan difícil porque estarías canalizado por el terreno, y eso facilita mucho la defensa. Así que no hay una vía militar para que las tropas terrestres hagan otra cosa que no sea tomar un objetivo puntual, algo que, en teoría, podríamos hacer, aunque tendría un coste altísimo y no aportaría ningún valor estratégico. Da igual que físicamente se pudiera hacer, porque no se traduciría en ningún beneficio, más allá de perder a más gente. Tampoco cambiaría las otras dinámicas de las que hablaba, como su capacidad para controlar el estrecho de Hormuz y demás. Por eso fue relativamente fácil avanzar en Irak. Y claro, entonces tampoco había drones, lo que habría complicado muchísimo las cosas si hubieran existido en 2003 o en 1991. Pero ahora con los drones, intentar algo así sería prácticamente una misión suicida. Sí, eso fue lo que me salió instintivamente. Así que si hiciéramos, no sé, algo como poner tropas en la isla, tomar la isla de Karg, supongo que sería más bien una demostración que una acción con un beneficio estratégico real. Sería más bien con fines de demostración. Sí, podrías, quiero decir, primero, no necesitas tropas sobre el terreno para destruir ese material. Puedes hacerlo con misiles y con nuestros propios drones desde lejos. Y si quisieras tomar el control, no lo harías, porque Irán, bueno, ellos lo saben. Ese fue un punto de conflicto durante la guerra entre Irán e Irak, así que son expertos en cómo manejar ese problema si llega a producirse. Y me lo han dicho algunos funcionarios iraníes. Uno de ellos formaba parte del equipo negociador con Pakistán, que su plan sería dejarnos tomar la isla, ni siquiera detener el helicóptero, porque ahora mismo solo podríamos hacerlo con helicópteros. Nos dejarían aterrizar y luego empezarían a lanzar todo el fuego, de modo que ya no podrías reabastecerlos ni apoyarlos. Y sí, todo lo que hay en la isla ardería y explotaría, pero también lo harían tus tropas. No podrías sacarlas de allí, y sería la mayor derrota militar que hemos tenido. Quiero decir, iba a decir desde Vietnam, pero en realidad hay que remontarse a Corea. Creo que la última vez fue en el río Chosin, la última vez que sufrimos una derrota a nivel operativo. Creo que hay que ir tan atrás. Vaya. Bien, voy a enseñarte algo aquí. Ya sabes, el reloj está corriendo, obviamente, y tenemos que hacer algo. Y esto es parte de ese reloj que no deja de avanzar. Hoy, Passant dijo que la aberración temporal terminará en unas semanas o meses. Está hablando del petróleo, ¿verdad? Una aberración temporal de semanas o meses. Vale, déjame decir que JP Morgan publicó algo muy útil.
donde mostraban que hay un nivel de estrés operativo hacia el que nos estamos acercando en el refinado, si lo comparamos con los inventarios. Y además, hay un nivel mínimo operativo, por debajo del cual, sencillamente, no pueden funcionar. Así que, medio en broma, dije algo así como, creo que semanas significa $200 el barril y meses 500. Puede que Scott Bessent no sepa muy bien lo que hace o de qué está hablando, pero cuando dice semanas y meses, eso quiere decir que el reloj corre muy deprisa. No tenemos un año o dos para quedarnos por ahí, en el valle de Kandahar, intentando entender las cosas y dejando que todo siga a trompicones. ¿Qué podemos hacer de forma realista? Y voy a plantear ahora la posibilidad de si, en algún momento de esta historia, alguien va a empezar a pensar en lo nuclear. Sí, eso ha sido mi preocupación desde el principio, sobre todo después de los primeros 5 o 6 días, cuando quedó claro que las armas convencionales no iban a conseguir el resultado. Temía llegar al punto en que hubiéramos intentado todo lo posible con las armas convencionales, y el estrecho siguiera cerrado, y ellos siguieran sin rendirse. No tengo ninguna duda de que ahora mismo hay gente susurrándole al oído. Mire, señor presidente, podemos reunir 500,000 de tropas con los aliados y todo lo demás, movilizar a la Guardia Nacional y a las reservas, y podríamos hacerlo, sí, pero eso nos costaría 100,000, 200,000, 300,000 muertos que perderíamos. O podríamos hacer como hizo el presidente en 1945 y decir, bueno, no quiero arriesgar a todas esas tropas, así que resolveremos el problema con un arma nuclear. Lanzamos una y les preguntamos si quieren rendirse. Luego lanzamos otra. Puedes imaginarte esa conversación, porque resulta muy tentadora. Parte de ese informe de Axios que ha salido esta mañana, del que hablaba antes, dice que él hizo esto. El presidente Trump hizo todo esto, con esa especie de misión a medias para dejar pasar a la gente. Esa misión que no era realmente de escolta, porque estaba inquieto, impaciente. No quería seguir esperando. No quería tener que pasar por eso. No quería volver al punto en el que necesitaba que algo pasara pronto, porque es muy impaciente. Y yo pienso, cuando tienes tanta prisa por acabar una guerra ya, y estás en una situación de alto el fuego que no tiene salida, y no estás dispuesto a usar la negociación ni la diplomacia, es decir, dar algo para conseguir algo, sino que solo quieres exigirlo todo, eso nunca va a funcionar. Entonces puedes decir, vale, sobre todo, si empieza a mirar el reloj, y ese tiempo empieza a presionarle. Porque la diferencia entre el precio real de un barril de petróleo ahora mismo y el precio en los mercados de papel va a empezar a equilibrarse por la fuerza, por mucho que él quiera manipularlo. Y cuando eso empieza a pasar, y además tienes lo correspondiente, ayer mismo llené el depósito del coche y me costó $95. Nunca me había pasado algo así en toda mi vida adulta. Ni siquiera en la época del COVID llegó a ser tan caro, al menos para nosotros. Y estamos solo al principio de todo esto. Si sigue subiendo, y ahora que cuesta más de $100 llenar un depósito, eso va a empezar a afectar a todo el mundo. Y entonces va a aumentar la presión sobre el presidente Trump para que elija el camino fácil, o al menos lo que él crea que es el camino fácil. Yo creo que sería catastrófico por muchas razones, pero me preocupa que esa idea pueda pasarle por la cabeza.